Bienvenidos nuevamente a nuestra segunda sesión del curso de Derecho Procesal Constitucional en la Maestría de Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Nuevamente quien les habla, la profesora catedrática Magíster Midori Sakurai Chamuchumbi. En esta segunda sesión nos vamos a encargar de ver ya la última parte del curso que se retoma a lo largo de los otros 3 periodos anteriores, incluso dentro de la parte introductoria cuando nos referimos a la parte del Estado, al ordenamiento jurídico y a los procesos constitucionales. Hoy día vamos a ver todo lo que son los procesos de garantías constitucionales en el Perú. En esta segunda sesión vamos a ver el contenido temático, lo que contiene cada punto y cada proceso constitucional. Como podemos observar, existen 7 procesos constitucionales, los cuales tanto ustedes como yo ya conocemos. A lo largo de la clase también hemos hablado y hemos analizado, hemos hecho algunas preguntas y autoevaluaciones de procesos de habeas corpus, del proceso de acción de amparo, habeas data, acción de incumplimiento, acción popular, acción de inconstitucionalidad y un proceso de competencia o proceso competencia, que son los 7 procesos constitucionales, o los que por lo menos toma en cuenta la Constitución y lo que nosotros tenemos. Los procesos constitucionales, a manera de introducción, son procesos que tienen como finalidad esencial garantizar la supremacía de lo que es la Constitución. Además de garantizar la supremacía de la Constitución, también lo que garantiza es la vigencia efectiva de los derechos humanos, tanto los derechos personales como los derechos fundamentales de las personas. Como vuelvo a repetir, todos lo sabemos que está dentro de nuestra ley madre, dentro de la Constitución, principalmente en el artículo número 2. Dentro de los procesos, y el principal proceso, uno de los procesos más usados, se podría decir, es el proceso de habeas corpus. El proceso de habeas corpus protege los derechos fundamentales de la persona. Sabemos que dentro de los derechos fundamentales de la persona está lo referido a lo que es la libertad individual y los derechos constitucionales. Fuera de lo que es la libertad individual, tenemos la libertad de expresión, el derecho al honor, el derecho a la intimidad, incluido dentro de estos derechos fundamentales, considerados también dentro de los derechos constitucionales. Este habeas corpus o proceso de habeas corpus es un mecanismo de protección judicial que garantiza la libertad del individuo, que garantiza la libertad de las personas, con el fin de evitar los arrestos, detenciones arbitrarias que se suelen dar y que después vemos las consecuencias mediante los informativos que tenemos todos los días, con detenciones arbitrarias, ¿no? Se basa en lo que es la obligación de presentar a todo detenido en un plazo perentorio ante el juez, que podría ordenar la libertad inmediata del detenido, o de lo contrario, encontrar pues motivos suficientes para que el arresto se haya hecho de una manera justa y se pase a una investigación y después a un proceso. El habeas corpus es un derecho humano, es un derecho que todos tenemos y que a la vez es un proceso concreto de resguardo y también tutela todo lo que es la libertad personal en un sentido que es nato al alcance de cualquier persona, es decir, que está al alcance de cualquier persona, con la finalidad de solicitarle al organismo jurisdiccional o al órgano jurisdiccional la competencia o que actúe, mejor dicho, de una manera competente dentro de lo que le corresponde, además de una manera independiente, que bueno, algunas veces ha recibido ciertos cuestionamientos en cuanto a detención, arresto, prisión, secuestros, desaparición forzada, etc. Para que esto pueda examinar la legalidad de lo que es la privación de estos derechos y en su caso detectar la libertad y la seguridad personal, la integridad física y la integridad psíquica o moral, así como también los demás derechos que le son conexos
nominados o innominados. También se protege a la persona contra cualquier órgano público, contra cualquier acto que realice el órgano público o el órgano privado, que ejerciendo funciones de carácter, en este caso material, jurisdiccional, casos materiales jurisdiccionales, adoptan pues resoluciones con violaciones de lo que es la tutela procesal efectiva, que lesiona obviamente lo que es la libertad personal, que es nuestra libertad o nuestros derechos. Las clases de habeas corpus. En las clases de habeas corpus podemos observar que se dividen en dos: el habeas corpus reparador y el habeas corpus preventivo. El habeas corpus reparador abarca todo lo que es la parte principal, un habeas corpus reparador principal, un habeas corpus reparador restringido, correctivo, de pronto despacho y por mora en la traslación. Si hablamos en este caso de un habeas corpus preventivo, encontramos un habeas corpus preventivo principal, restringido y correctivo. En este caso solo encontramos tres tipos de habeas corpus en el caso preventivo. En el caso reparador sí encontramos aproximadamente 5 clases dentro del grupo de habeas corpus. El proceso de acción de amparo, o el proceso de amparo, perdón, que es otro de los procesos constitucionales que tenemos, el amparo en sí es un derecho humano de la naturaleza procesal que puede interponer cualquier persona, al igual que el habeas corpus, para demandar ante el órgano jurisdiccional competente la protección o el restablecimiento de cualquiera de sus derechos si se han visto violados en este caso. Ahora, con excepción de la libertad corpórea, esa es la única excepción que tiene el proceso de amparo, la integridad y seguridad personal, el acceso a la información pública y el derecho a la autodeterminación informativa. También protege todos los derechos lesionados contra cualquier persona u órgano público o órgano, en este caso privado, que ejerciendo funciones de carácter material jurisdiccional adopta de alguna manera resoluciones con violación de tutela procesal efectiva. Las clases de amparo, el Perú cuenta con las siguientes clasificaciones en cuanto a las clases de amparo. Tiene un amparo contra resoluciones judiciales, amparo contra particulares, amparo contra leyes. Vemos que son 3 las clases de amparo: el amparo contra una resolución judicial, contra particulares y contra leyes. Si hablamos de un amparo contra resoluciones judiciales, procede obviamente contra resoluciones judiciales, que son firmes y son dictadas con manifiesto agravio de la tutela procesal efectiva. Si hablamos de un amparo contra particulares, se interpone cuando la lesión del derecho constitucional de la persona proviene de una persona natural o de una persona jurídica. Sabemos que estamos hablando de una persona jurídica, una persona ficticia, pero que tiene cierta personalidad jurídica, o de derecho privado en este caso. También si el autor del agravio es una empresa estatal o con personería jurídica de derecho privado. Por último tenemos lo que es el amparo contra leyes. El amparo contra leyes establece que la Constitución, en este caso, no procede el amparo contra las normas legales. En este caso, el amparo no procedería contra normatividades legales. Sin embargo, lo que señala el Tribunal Constitucional, y siguiendo en este punto a lo que es la doctrina, aplicando todo lo que es la doctrina y retomando temas de autores, podemos decir, según la doctrina, tanto nacional como extranjera, ha extendido el Tribunal Constitucional este tipo de cobertura de amparo contra las leyes de naturaleza autoaplicativas. El proceso de habeas data es el tercer proceso que encontramos dentro de la clasificación de procesos constitucionales que estamos desarrollando. El proceso de habeas data es el derecho en ejercicio de la acción constitucional o legal que tiene también cualquier persona, pero en este caso que figura en un registro o banco de datos,
de acceder a tal registro para poder conocer de esa manera qué información existe sobre su persona y de solicitar la corrección, si hubiera algún error, de esa información si le causara algún perjuicio. El habeas data, además, es un derecho que se fue expandiendo y comenzó a ser reglamentado tanto por leyes que podrían ser el habeas data como por normas de procesos de datos personales que se encontraban en base de datos, obviamente. Hay una naturaleza jurídica que nombra el tratadista, Mesías, en cuanto al proceso constitucional de habeas data, donde señala que tiene pues una triple naturaleza jurídica. Esta triple naturaleza jurídica quiere decir que este habeas data es una garantía, es una acción y es a la vez también un proceso. Eso es lo que quiere decir con una triple naturaleza jurídica. En cuanto a la garantía, es que el habeas data es una garantía, es un derecho humano, es un derecho de toda persona, ya se ha visto que sea natural o jurídica, de tercera generación. En cuanto a qué es una acción porque no es un medio, en este caso, impugnativo o incidente dentro de lo que son los procesos determinados. Y como tercer punto, que es la triple naturaleza jurídica, se encuentra lo que es un proceso, que viene a ser ya el conjunto sistematizado de actos jurídicos que se llevan a cabo de manera procesales y de una forma sucesiva, es decir, de una forma continua, concatenados entre sí, que están unidos entre sí, obviamente. Las clases de habeas data, en una primera aproximación, pueden ser clasificados paralelamente en lo que son propios, individuales, preventivos u ortodoxos. En el caso de hablar de un habeas data propio, tenemos los propios y los impropios dentro de este grupo. Los propios, ejercidos estrictamente bajo tratamientos de datos con características personales, y los impropios, utilizados para resolver problemáticas que están conexas a la principal. Ese es un ejercicio que le llaman el ejercicio de derechos de réplica. Los individuales y colectivos, podemos decir que es el ejercicio a título personal o en representación, en representación de un número determinado o indeterminado de personas en este caso. Cuando hablamos de una clase de habeas data preventivo, nos estamos refiriendo a que dentro de los preventivos, lo que se persigue es evitar daños no consumados. Y dentro de esos preventivos encontramos los reparadores que el objetivo sí será pues obviamente subsanar daños que sí se hayan causado y hayan proferido o que se estén ocasionando. Los ortodoxos también se encuentra dentro de esa agrupación de clase de habeas data, que es la cuarta. Dentro de los ortodoxos encontramos también los heterodoxos. Los ortodoxos son aquellos que son estrictamente relacionados con lo que se trata la facultad ordinaria, en este caso, conferida a los titulares de datos para operar sobre este tipo de información. Los heterodoxos son los que exceden ya a dicha tipología y que de alguna manera generalmente pues son inferidos dentro de los tipos básicos de protección de datos. Puede ser por derechos de incidencia, en una tutela de derechos de incidencia colectiva, o por los responsables o usuarios de los bancos de datos que se dan este tipo de clase de habeas data heterodoxo. El proceso de cumplimiento. El proceso de cumplimiento es una acción de cumplimiento, es un proceso de orden ejecutivo. Ahora, un proceso de orden ejecutivo que se realiza ante cualquier autoridad o funcionario renuente a acatar una norma legal, es donde va a darse inicio a este proceso de cumplimiento o a esta acción de cumplimiento. Así cabe mencionar que dicha garantía constitucional actualmente pues es objeto de controversia, se ha vuelto una materia bastante controversial, puesto que para unos no es una garantía,
y para otros si es una garantía constitucional. Ante ello, para tener un mejor enfoque sobre este proceso de cumplimiento, el grupo da a conocer las siguientes concepciones sobre dichas instituciones constitucionales. El objeto de la acción de cumplimiento está establecido obviamente en la Constitución en el artículo 200, inciso 6, y en el título quinto del Código Procesal Constitucional, donde se señala dos objetos principales, dos objetos de este proceso. El primero, que se da, o por lo menos que se dé cumplimiento en cada caso concreto a lo que es la norma legal. Es decir, que tiene que cumplirse la norma legal en cada caso concreto o ejecutándolo en un acto administrativo firme. Y el segundo es que se pronuncie expresamente cuando la norma legal lo ordene, es decir, que emita una resolución o se dicte un reglamento. Ahora, el objeto de este proceso de cumplimiento es ordenar el funcionamiento o autoridad pública renuente a este cumplimiento de normas legales, que obviamente se niegan a cumplir esta normatividad legal. Es decir, que todo este proceso de cumplimiento se encuentra legislado por el Código Procesal Constitucional, de manera específica en el título quinto, desde el artículo 66 al artículo 74. El proceso de acción de amparo. El proceso de acción de amparo, incluido en el artículo 200, numeral 5 de la Constitución Política del Perú de 1993, incluye dentro de esta garantía constitucional a la acción popular, la cual procede contra los reglamentos o normas administrativas y resoluciones, así como decretos de carácter general. Hablamos de carácter general. Ahora, cualquiera sea la autoridad que ésta emane, así sea de carácter general, por infracción de la Constitución y por infracción de la ley. Es un proceso de acción constitucional que constituye un mecanismo de control que está concentrado dentro de las normas reglamentarias, que es ventilando exclusivamente en la parte interna del Poder Judicial. La acción popular se entiende también como que es el remedio para defender la constitucionalidad y legalidad frente a las normas administrativas que la puedan contradecir. Es decir, en este caso es un medio de control constitucional y legal de tipo jurisdiccional. En cuanto al proceso de inconstitucionalidad, que es otro de los procesos constitucionales que estamos analizando, este proceso de inconstitucionalidad es un proceso constitucional, que tiene como finalidad que las leyes, los decretos legislativos y otras normas con rango de ley como los decretos de urgencia, los tratados internacionales o las resoluciones legislativas no contravengan a la Constitución, no vayan en contra de la Constitución. La demanda de acción de inconstitucionalidad en este caso se presenta al Tribunal Constitucional dentro de un plazo de 6 meses, obviamente a partir de su publicación, quien resuelve en instancia única y declara en su sentencia si la norma que ha sido impugnada efectivamente contradice o no contradice al órgano que emitió esta norma competente. De no presentarse una acción contra una norma, prescribe obviamente esta acción para instalar el proceso. Si el tribunal declara inconstitucional una norma, esta pierde efecto al día siguiente de su publicación de la sentencia. Publicación de la sentencia que obviamente la encontramos dentro del Diario Oficial del Peruano. Antes de esto, mientras dura la demanda, esta no pierde vigencia. Y si no fue admitida dentro de 6 meses, puede ser susceptible de una nueva acción. Por último, encontramos lo que es el proceso de competencia. El proceso de competencia, para terminar ya estos 7 procesos, tiene como propósito que no se vulnere la distribución de competencias dentro de lo que es el ordenamiento jurídico que ya está establecido, ya sea invadiendo un ámbito de competencia ajeno,
como un conflicto copositivo o rehuyendo a una atribución propia como conflicto negativo. En conclusión, lo que podemos adquirir o lo que podemos concluir de todo lo que se ha visto en este corto tiempo, de estos 7 procesos, es que el habeas corpus es un proceso de garantía constitucional sumaria establecida ante el juez penal o ante la sala penal de la Corte Superior, dirigida a restituir pues la libertad que se le ha vulnerado o se le ha visto amenazada por actos u omisiones que provienen de funcionarios o particulares. En el caso de la acción de amparo, concluimos que este sirve para el restablecimiento de lo que es la libertad o los derechos constitucionales que hayan sido objeto de abuso, exceso de autoridades y funcionarios aún provenientes de personas particulares. En cuanto al proceso de habeas data, podemos concluir en este caso que es un proceso constitucional que procede contra un hecho u omisión de parte de cualquier funcionario, persona o autoridad que vulnere o amenace los derechos, solicitando pues o a solicitar información de cualquier entidad pública. Los procesos de inconstitucionalidad tienen como conclusión que es un proceso especial que se entabla ante lo que es el Tribunal Constitucional. En especial, no solo porque se entabla ante un órgano sui generis de alto rango, de alto nivel, sino también por el objeto que tiene. En cuanto al proceso de acción popular, se concluye que es una garantía también constitucional que sirve para proteger lo que son las infracciones de la Constitución y de la ley, contra resoluciones y decretos de carácter general, cualquiera sea la autoridad que le emane, pero tienen que ser de carácter general. Y por último, el proceso, antes de terminar, el proceso de cumplimiento tiene como conclusión el ordenar que el funcionario o la autoridad renuente a acatar las normas legales o un acto administrativo de cumplimiento de alguna norma, pues tiene que pronunciarse expresamente cuando estas normas legales se lo ordenen, emitir una resolución administrativa o dictar un reglamento. Eso ha sido todo en nuestra segunda sesión, señores. Espero haberles sido con la información que les he brindado de gran utilidad y muchas gracias por su participación en clase y muchas gracias por haberlos tenido en esta segunda oportunidad como alumnos a todos ustedes. Muchas gracias. Bienvenidos nuevamente a nuestra segunda sesión del curso de Derecho Procesal Constitucional en la Maestría de Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Nuevamente quien les habla, la profesora catedrática Magíster Midori Sakurai Chamuchumbi. En esta segunda sesión nos vamos a encargar de ver ya la última parte del curso que se retoma a lo largo de los otros 3 periodos anteriores, incluso dentro de la parte introductoria cuando nos referimos a la parte del Estado, al ordenamiento jurídico y a los procesos constitucionales. Hoy día vamos a ver todo lo que son los procesos de garantías constitucionales en el Perú. En esta segunda sesión vamos a ver el contenido que podría ordenar la libertad inmediata del detenido o de lo contrario, encontrar pues motivos suficientes para que el arresto se haya hecho de una manera justa y se pase a una investigación y después a un proceso. El habeas corpus es un derecho humano, es un derecho que todos tenemos y que a la vez es un proceso concreto de resguardo y también tutela todo lo que es la libertad personal en un sentido que es nato al alcance de cualquier persona, es decir, que está al alcance de cualquier persona, con la finalidad de solicitarle al organismo jurisdiccional o al órgano jurisdiccional la competencia o que actúe mejor. La individual, tenemos la libertad de expresión, el derecho al honor, el derecho a la intimidad, incluido dentro de estos derechos fundamentales, considerados también dentro de los derechos constitucionales. Este habeas corpus o proceso de habeas corpus es un mecanismo de protección judicial que garantiza la libertad del individuo,
que garantiza la libertad de las personas, con el fin de evitar los arrestos, detenciones arbitrarias que se suelen dar y que después vemos las consecuencias mediante los informativos que tenemos todos los días, con detenciones arbitrarias, ¿no? Se basa en lo que es la obligación de presentar a todo detenido en un plazo perentorio ante el juez temático, lo que contiene cada punto y cada proceso constitucional. Como podemos observar, existen 7 procesos constitucionales, los cuales tanto ustedes como yo ya conocemos. A lo largo de la clase también hemos hablado y hemos analizado, hemos hecho algunas preguntas y autoevaluaciones de procesos de habeas corpus, del proceso de acción de amparo, habeas data, acción de incumplimiento, acción popular, acción de inconstitucionalidad y un proceso de competencia o proceso competencia, que son los 7 procesos constitucionales, o los que por lo menos toma en cuenta la Constitución y lo que nosotros tenemos. Los procesos constitucionales, a manera de introducción, son procesos que tienen como finalidad esencial garantizar la supremacía de lo que es la Constitución. Además de garantizar la supremacía de la Constitución, también lo que garantiza es la vigencia efectiva de los derechos humanos, tanto los derechos personales como los derechos fundamentales de las personas. Como vuelvo a repetir, todos lo sabemos que está dentro de nuestra ley madre, dentro de la Constitución, principalmente en el artículo número 2. Dentro de los procesos, y el principal proceso, uno de los procesos más usados, se podría decir, es el proceso de habeas corpus. El proceso de habeas corpus protege los derechos fundamentales de la persona. Sabemos que dentro de los derechos fundamentales de la persona está lo referido a lo que es la libertad individual y los derechos constitucionales. Fuera de lo que es la libertad